bendiga, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Filadelfia, allá en el estado de Puebla, en el Distrito Sur Pacífico, y donde saludamos a nuestros amigos, los pastores Mario Román Berainstein, y también saludamos a la pastora Elizabeth Morales López y al pastor Natanael Román Morales. Les agradecemos mucho por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes un tiempo de vida en la palabra del Señor con el tema de las naciones en el plan redentor de Dios. En el contexto bíblico encontramos bastantes alusiones a lo que es la integración de las naciones del mundo, de los países de la tierra, entendidos como grupos culturales, entendidos como familias, entendidas como razas, como pueblos, y utilizando el término bíblico en este contexto son las naciones del mundo. Y esto nos ayuda a reflexionar sobre lo que es el plan integral de Dios para ganar a las naciones con el propósito de bendecirlas, de construir en ellas reinos gloriosos donde predomine la paz, la justicia y la bendición a través de la vida y el reino de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el Mesías que va a venir, que va a gobernar y que va a establecer un reino universal donde todas las naciones, los grupos étnicos, las lenguas y las culturas de la tierra van a tener cabida y van a tener expresiones de máximo esplendor. En el contexto bíblico quiero encontrar con ustedes algunos principios sobre la integración de las familias en el plan redentor de Dios. En primer lugar, entendemos que hay bendición para todas las familias de la tierra en Abraham. Eso está en Génesis capítulo 12, versículo 3, donde Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando estaba hablando al padre de la fe en este momento, estaba hablándole a un hombre que tiene una esposa que han salido con un sobrino de la tierra de Ur de los Caldeos hacia una tierra desconocida que Dios le dice que se la va a mostrar en el camino. Y cuando este hombre sale, Dios le da esta palabra de bendición. Y a un hombre que parece que al morir él y su esposa se va a acabar su familia, Dios le promete bendición, no solamente para él, sino le promete que van a ser en él benditas todas las familias de la tierra. En este momento la bendición incluye el concepto de familias, pero luego encontramos en 26:4 ya el concepto de bendición a todas las naciones de la tierra, y específicamente dice que es a través de la simiente de Abraham. Esta palabra se la da Dios en una revelación a Isaac, el hijo de Abraham. A Abraham, cuando le da la primera promesa de las familias de la tierra, no tiene hijos ni herederos, pero Dios le promete que su descendencia será como la arena del mar o como las estrellas del cielo, incontables, y le promete que su bendición hacia todas las familias de la tierra será a través de su simiente de Abraham, y después especifica que será a través de la matriz de Sara que vendrán estas bendiciones por la simiente que va a tener Abraham con ella. Y ya a Isaac Dios le repite la promesa que le dio a Abraham, pero se la repite ahora no en el concepto de familia, sino amplía al concepto de naciones. Dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y entonces ya establece allí una línea genealógica y establece una línea de la raza de los hebreos a través de Isaac, el hijo de Abraham, y entonces se confirma la promesa. Pero aquí ya se menciona el concepto naciones. En el hebreo concepto naciones se usa goyim para hablar de cualquier país o cualquier grupo étnico diferente. Y aquí se habla de las naciones que van a ser benditas o bendecidas en la simiente de Abraham.
y habla de que sigue la simiente de Abraham, habla de la bendición a la descendencia, de la multiplicación a la descendencia y lógicamente también de la multiplicación de las bendiciones a todas las naciones que sean impactadas por la labor que va a realizar la descendencia de Abraham, y específicamente dice a la simiente. Y Pablo nos explica en Gálatas y en Romanos que la simiente de Abraham es Cristo, es el pueblo de Israel, es la nación santa, santificada, es la línea de David, y finalmente termina en la persona del Señor Jesucristo. Y así, de esa manera, el mensaje del Señor Jesucristo y la persona y la obra del Salvador llegan a todas las naciones de la tierra, y lo que hacen es bendecir a todas las personas de todas las naciones que están incluidas en esta fe de la multiplicación, de la bendición a través de la simiente de Abraham. En tercer lugar, encontramos la bendición a todas las naciones de la tierra en la profecía mesiánica. Ya en los patriarcas se confirma vez tras vez la bendición a las naciones, pero los profetas explican que va a venir una persona a la que llaman el Mesías, el ungido de Dios, que en el Nuevo Testamento se le llama el Cristo, y que este Cristo va a establecer un reino en el cual van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y el profeta Isaías, específicamente en el capítulo 42, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces nosotros podemos entender por los capítulos de los evangelios donde se habla del bautismo del Señor Jesucristo por medio de Juan, que cuando él sale de las aguas, precisamente estas palabras utilizadas por el profeta se cumplen en la persona del Señor. Dice que desciende del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma y posa sobre el Señor Jesucristo, y estas palabras de Isaías se oyen, pero desde una voz del cielo. Ya no es Dios hablando a través de un profeta, sino es la misma voz desde el cielo que le dice al ungido, al Mesías: este es mi Hijo amado, o tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entonces aquí en Isaías dice que es el siervo de Jehová. En el Nuevo Testamento se dice que es el Hijo amado de Dios. El asunto que dice la Biblia que Dios lo va a sostener, que Dios lo ha escogido, lo ha ungido, que en él el alma de Dios tiene contentamiento, que sobre él ha puesto Dios su espíritu con un propósito específico. Dice: él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en él. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y aquí refiere la bendición de Dios a las naciones en la persona del Hijo de Dios, del siervo de Dios o del ungido de Dios, y utiliza el principio de la verdad y de la justicia para las naciones que andan en tinieblas. Es decir, las tinieblas aquí representan la ignorancia, representan la privación de luz, y por lo tanto la privación del conocimiento, y por lo tanto la privación de la justicia. Y entonces se habla de naciones en la tierra, en el mundo, que es precisamente lo que estamos viendo hoy en día en todo el orbe. Es la violencia, es la injusticia, es las tinieblas cerniéndose sobre las naciones de la tierra y la gente padeciendo. Pero cuando aparece el Hijo de Dios aparece como luz de las naciones, que dice aquí el texto bíblico, dice:
te pondré por pacto al pueblo, y esto se refiere al pueblo de Israel, pero luego dice por luz de las naciones. Y es que el propósito de Dios a través de la simiente de Israel era que Israel fuera luz de las naciones, Israel se convirtiera en la luz del mundo, que su testimonio invitara a las naciones a buscar a Dios, que su testimonio y su vida y su moral y su ética y su verdad y su fidelidad a Dios incitaran al mundo a buscar algo superior, una revelación divina mayor. Pero la verdad es que eso se iba a cumplir estrictamente a través de la persona del Mesías. Y entonces el texto habla de señales que nos van a ayudar a identificar a este Mesías, a este siervo de Dios, a este Hijo de Dios que va a dar luz a las naciones. Y entonces dice que cuando Él venga va a abrir los ojos de los ciegos, va a sacar a los presos de la cárcel y va a sacar de la prisión a los que moran en tinieblas. Y es precisamente eso lo que hizo Jesús. Abrir los ojos a los ciegos quiere decir iluminación, quiere decir alumbramiento para poder ver, quiere decir encender la luz para que se desaparezcan las tinieblas. Y cuando habla de casas de prisión y los que moran en tinieblas, habla de lugares oscuros donde la gente no puede hacer nada, la gente está impedida de salir a la luz, está impedida de ver la gloria de Dios, está impedida de ver la revelación de Dios. Pero Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo trae luz a las naciones y su mensaje, pero no solamente su mensaje, su persona alumbra la vida, porque Jesús trae el verdadero conocimiento de Dios. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. Y ustedes saben que cuando Jesús sale del agua, el espíritu desciende sobre él en forma de paloma y posa sobre él, dice el texto bíblico. No solamente que viene y se va, sino reposa sobre él. Luego los textos evangélicos dicen que el Espíritu lleva al desierto a Jesús para ser tentado por el diablo. Luego los mismos textos evangélicos dicen que Jesús sale en el poder del Espíritu del desierto y va a predicar a Galilea, a Nazaret, se va a Judea, invade todo Israel con un mensaje que alumbra. Y los pueblos que estaban en tinieblas vieron gran luz. Y por la persona del Señor Jesucristo se iluminaron todas las costas de Israel. Dice aquí que se iluminaron los pueblos y las aldeas y las ciudades. Y entonces en la profecía está bien claro que esta luz a las naciones vendrá a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no es una reserva privada para el pueblo de Israel. Es israelita de nacimiento, es israelita según la carne, pero es el Salvador que alumbra a las naciones. El Señor Jesucristo no es tampoco una propiedad privada de la iglesia que solamente es para el pueblo del Señor. Opera en el pueblo del Señor, escoge al pueblo del Señor, salva al pueblo del Señor, lo recoge, pero lo recoge para alumbrarlo, para que el pueblo del Señor sea luz a todas las naciones de la tierra. Dios siempre está pensando en naciones, y este texto habla de las costas, que es lo último de la tierra, hasta el fin de las aldeas, para decir que todas las naciones serán alumbradas por la bendita luz de Dios a través de su Hijo, de su siervo el Mesías. Pero ya en la persona del Señor Jesucristo también se presenta el concepto de bendición a las naciones. Fíjense cómo comienza con Abraham hablando de familias. Quizá ellos pensaban en tribus, o quizá pensaban en familias de Israel, una sola familia, pero familias dentro de la familia. Pero ya después se amplía el concepto a todas las naciones de la tierra. Y cuando dice todas las naciones de la tierra es algo literal. En el Mesías, en la simiente de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso lo confirman los profetas, pero también lo confirma el Señor Jesucristo. Para empezar, los evangelistas, cuando presentan la procedencia del Señor Jesucristo en cuanto a la carne, lo presentan a través de genealogías. Y en esas genealogías es interesante que aparecen personas que no pertenecen al linaje de Abraham, sino son integradas por medio de la fe, por la gracia de Dios, en el linaje de donde va a proceder el Señor Jesucristo, el ungido que trae luz a las naciones. Y allí encontramos a personas muy interesantes, como por ejemplo Rahab, la ramera. Allí encontramos personas muy interesantes como Ruth, la moabita. Encontramos personas
que tenían maldición sobre su vida, como ellas dos, que Rahab pertenecía a la nación de Jericó, o al país o al estado de Jericó, donde había un anatema sobre ellos. Era una nación que estaba a punto de ser destruida, que tenía un decreto de destrucción, que no se debían perdonar vidas a las personas que habitaban en ese lugar. Pero Rahab la ramera recibe a los espías, tiene misericordia de ellos, le conceden un pacto de salvación, y ella va más allá de su salvación personal, e integra la salvación de toda su familia. Y entonces los espías hebreos le dicen: mira, todos los que estén en tu casa, dentro de tu casa, con la señal que nosotros te estamos dando, cuando vengamos a destruir la tierra los vamos a perdonar. Y entonces Rahab va y recoge a toda su familia, y entonces una nación donde había decreto de maldición y de destrucción y de anatema, tiene una familia salva. Y entonces tenemos cananeos que antes eran malditos, cuando estaban en ignorancia, cuando estaban en tinieblas, cuando estaban en maldad, en perversión, pero ahora conocen la luz de la gracia de Dios, la luz de la palabra de Dios, del poder de Dios, y entran en pacto con Dios. Y ahora tenemos una familia salva en medio de un decreto de maldición para su pueblo. En el caso de Ruth la moabita también, eran personas que no eran gratas, que eran abominables para los hebreos. Pero Ruth llega a Israel con su suegra Noemí, y llega en una situación de desgracia, en situación de pobreza, de miseria, extranjería, y luego después llega con el propósito de querer comer algo a un campo. Y en ese lugar entonces el dueño del campo era Booz, era de la familia de la cual va a nacer David, pero también era de la familia de Rahab. Y entonces él tiene misericordia de esa mujer extranjera, y ahora tenemos una moabita extranjera de otra nación, dentro de la nación del pacto, y aparece en la línea del Mesías. Y esto nos habla de cómo la bendición de Dios para todas las familias de la tierra está presentada en el Mesías desde antes, mucho antes de su concepción y de su venida al mundo, pero la integran para relacionar que esa gracia tiene que ver con la promesa de Dios al Mesías, que es la simiente de Abraham. Todo el curso de la acción de Cristo en la tierra termina con lo que es la obra magistral de Cristo y la obra redentora de Cristo, consumando el plan de redención de Dios en ese momento en cuanto al pacto de salvación, y es la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Cuando Cristo resucita, expresa estas palabras en Mateo 28:18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina diciendo: amén. Esto está en el Evangelio de Mateo, y es el final discurso que Cristo da a sus discípulos, y les encarga que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Allí está incluido el concepto naciones, no solamente naciones, sino todas las naciones. No hay nación a la que Dios no ame, no hay nación a la que Dios no quiera llegar. No existe una raza, una cultura, una lengua en la cual Dios no quiera que se llegue a ella y se le predica el evangelio de la gracia. Y Jesús no quiere que en ninguna de las naciones del mundo se ausente la obra de la iglesia discipulándole a la gente. Dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Va más allá del concepto de Marcos, que es predicar o anunciar o proclamar. Aquí Jesús utiliza el verbo discipular para decir que Cristo quiere que vayamos a las naciones, que Cristo quiere que convivamos con las naciones, que Cristo quiere que nos sentemos con ellos, que platiquemos con ellos, que entremos en un contacto no solamente de un momento de predicación, sino de un proceso de discipulado. ¿Hasta qué nivel? Dice: enséñenle todas las cosas que los he mandado. Y los mandamientos de Cristo no se enseñan así de golpe, requieren un proceso, una comunión de vida, un tiempo prolongado, para decir que el evangelio de la gracia y de la luz de Dios y el plan redentor de Dios debe llegar a todas las naciones, de manera que la gente aprenda, la gente sea transformada por el discipulado,
la gente tenga un encuentro con Dios y la gente se arrepienta de sus malos caminos y busque a Dios, y dice que los tenemos que bautizar. Y entonces se refiere a un ministerio muy integral: enseñanza, discipulado, bautismo. ¿Y qué es lo que hace Cristo para sancionar y para rematar este mandamiento de que vayamos a todas las naciones? Dice Cristo, la promesa más grande que jamás se ha dado al mundo ni a la iglesia. Dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros pensemos nacionalmente o internacionalmente o mundialmente, multiétnicamente, cuando pensamos nosotros en las misiones? Ya sea en ir a las misiones, ya sea en apoyar misiones, ya sea en predicar. ¿Por qué es importante? Porque Cristo lo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es un mandamiento que Jesús da desde su omnipotencia universal. Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Es decir, lo que yo digo se hace en todas partes y se debe hacer. Y en esa omnipotencia y en esa jerarquía de autoridad universal, les ordeno que vayan. Vayan, les dice. Hagan discípulos a las naciones. Enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Bautícenlos. Y entonces es algo que nosotros tenemos que cumplir. Y lógicamente es algo complicado. Por ejemplo, hay naciones que están cerradas a la predicación del Evangelio. No se diga al discipulado, al Evangelio, que requiere todavía más tiempo. Sin embargo, nosotros tenemos gente, tenemos misioneros y tenemos predicadores y tenemos misioneras, mujeres y familias, jóvenes, adultos, ancianos, que están en diferentes puntos con diferentes grupos étnicos o en diferentes países del mundo y quieren ir a predicar a las naciones, y otros quieren ir a discipular a las naciones, y tenemos esfuerzos de este tipo de discipulado a las naciones. Bueno, Jesús nos ordena que nosotros hagamos eso. ¿Y qué dice? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces tenemos una promesa divina que nos respalda para ello. Tenemos que ampliar nuestra visión. Tenemos que dejar de pensar solamente en el concepto familiar, porque nosotros en cierta manera somos así como los hebreos. El hebreo oyó esta enseñanza de todas las naciones y ellos pensaron, hay que ir a todas las naciones a ganar a todos los judíos que estén en la tierra. Hasta que unos de Cirene y de Chipre empezaron a predicar el evangelio a los gentiles, y eso por inspiración o por impulso del Espíritu Santo, y eso pegó muy duro en la iglesia apostólica, porque no sabían cómo manejar. Si Jesús ya les había dado la orden de todas las naciones, ¿por qué a ellos les pega tan duro que se predique a los gentiles? ¿Y por qué tienen que hacer un proceso de reconocimiento? Si Cristo ya se lo había dicho. Bueno, porque para ellos todas las naciones eran los hebreos que estén en todo el mundo. Pero aquí nosotros ya en la predicación apostólica nos damos cuenta que en realidad el evangelio sí era para todas las naciones. Y entonces nosotros nos damos cuenta que también hay bendición a las naciones en la doctrina y la historia y la teología de los apóstoles. Por ejemplo, el Pentecostés es un Pentecostés que anuncia a la predicación del reino de Dios en todas las naciones. Y es una mecha que se prende y que va siguiendo, encendiéndole la pólvora a personas que vienen desde los diferentes países y naciones del mundo. Dice Lucas, que Lucas es el evangelista internacional de las naciones. Dice en Hechos 2:5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Vean aquí, de todas las naciones bajo el cielo estaban en Jerusalén judíos. ¿Qué estaban haciendo? Celebrando sus fiestas y adorando a Dios y reconociendo que son el pueblo de Dios, que son el linaje de Abraham. Pero dice Lucas que venían de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando vino el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego empieza a hablar Lucas, partos, medos, elamitas,
los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué pasó en Pentecostés? Cuando vino la presencia del Espíritu Santo arrasadora, invadiendo el lugar donde estaban los reunidos ahí como 120, y que se les aparecieron lenguas como de fuego en las cabezas de cada uno de ellos, y que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablen. Parece ser que las personas empezaron a salir de donde estaban reunidos y empezaron a caminar entre las multitudes, y las multitudes podían oír a personas que hablaban en sus idiomas. Había gente de Europa, había gente de Asia, había gente de África, por lo menos estos 3 continentes están mencionados allí. Y entonces Lucas dice que la gente decía: estos son galileos, estos son del pueblo de aquí, solo saben hablar el idioma que aquí se habla, el arameo. Pero ¿cómo es posible que nosotros los oigamos hablar en las naciones, en las lenguas de las naciones de las cuales venimos? Y no solamente identificaban la lengua, pero identificaban el mensaje. Dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces las personas que iban hablando en lenguas iban predicando el evangelio, iban hablando en lenguas. Para ellos no sabían qué decían, pero la gente que los oía escuchaba el mensaje de las maravillas que Dios tenía. Y así el mensaje de Dios, de las maravillas de Dios, de la gracia de Dios, de la redención de Dios, se habló en todos los idiomas que estaban allí presentes. Entonces estas personas, cuando regresan a sus naciones, llevan el mensaje del evangelio a los judíos a donde ellos van, o a las familias, y comparten su experiencia y comparten su expresión de fe que tuvieron ese día, porque Pedro les predicó, y dice que ese día recibieron a Cristo y se bautizaron como 3,000 personas en ese acontecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que las personas que regresaban a sus lugares, como el etíope que evangeliza a Felipe, regresa a su casa, a sus labores, y lleva un testimonio vivo de la gracia de Dios. Y entonces se lleva la luz, no solamente ya la luz de la ley de Moisés o de los profetas, pero ahora lleva la luz del evangelio de Cristo, que habla de las maravillas de Dios, a compartir, y se empiezan a encender luces y focos y lumbres en todas las naciones, y las naciones se iluminan con el poder de la gracia de Dios. Y ese es el plan de Dios, que donde quiera que nosotros estemos, alumbremos a la gente. A lo mejor cerca de nosotros hay personas que no conocen a Dios de nuestra nacionalidad, pero a lo mejor hay otras personas de otras culturas con las que nosotros podemos convivir, y podemos hacer que el mensaje de Dios les llegue a través de nuestra experiencia, nuestra vida, nuestro testimonio. Pero también podemos impulsar la obra misionera para que el evangelio llegue a otras naciones. El plan de Dios en la consumación del evangelio redentor a las naciones está presentado en el libro de Apocalipsis, y lo presenta magistralmente el apóstol Juan, cuando ya de plano se refiere a todas las naciones del mundo bajo la luz del Señor Jesucristo, en el reino de Dios en todo su esplendor. Y así aparece el plan de Dios a las naciones en la escatología. Apocalipsis 21-24 dice: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y habla ya de la consumación del reino de Dios, y habla ya del descenso de la nueva Jerusalén, ya con Cristo como su lumbrera. Ya no se necesitará la luz del sol en el día, ni la luz de la luna en la noche, porque el Señor Jesucristo, el Cordero, será su luz, y andará en medio de ella y los alumbrará. Y esta ciudad, Jerusalén, será algo como suspendido en el cielo glorioso, donde se alumbrarán todas las naciones. Y dice que las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Es como un sol la nueva Jerusalén, la luz de Cristo, que dijo: yo soy la luz del mundo.
la luz de la iglesia redimida y del pueblo de Israel, que Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Todos esos factores de luz luminosos alumbrarán la tierra y habrá naciones que van a ser salvas aquí. Ya en el capítulo 4 y 5 dice que había gente de todos los pueblos y naciones y reinos que van a adorar al Creador, al que está sentado en el trono y al Cordero. Pero aquí dice que habrá naciones salvas que andarán a su luz y que traerán la gloria de ella a la Nueva Jerusalén para honrar al Salvador, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que es la luz del mundo. Así que esto tiene un buen fin y los invito para que pensemos y sembremos y vivamos con esperanza de que el plan redentor de Dios a las naciones se va a cumplir. Y se va a cumplir y nosotros vamos a ser parte de ello. Y se va a cumplir y ahí estamos nosotros. Y ahí está nuestra oración. Y ahí está el dinero que invertimos. Y ahí está la obra de los misioneros. Y ahí está la obra de los evangelistas que van a otras etnias y a otros grupos nacionales. Ahí estará nuestra obra, nuestra palabra, nuestra experiencia, nuestro testimonio, nuestra inversión. Porque nosotros creemos que el plan de Dios para redención y para salvación es para todas las naciones. Así que oramos que el Señor Jesucristo use a su iglesia, use a su pueblo, los use a ustedes y me use a mí para seguir siendo personas que tienen una visión redentora, como es la visión de Dios, pero pensando más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestras líneas raciales, de manera internacional. Que las naciones benditas, las naciones salvas, estén allá con nosotros disfrutando de la presencia del Hijo de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Un gran abrazo para todos ustedes.